esto será así. Pero esos supuestos tienen que tener, o sea, tiene que tener una lógica, ¿no? Entonces, la planificación se basa en la lógica. La lógica es parte de la matemática que estudia las proposiciones lógicas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de lógica? Si esto es cierto y esto es cierto, entonces esto es cierto. Si esto no es cierto y esto es cierto, entonces esto no es cierto. O sea, son proposiciones lógicas. Entonces nosotros, precisamente la lógica es la base fundamental para planificar, porque cuando uno dice si vamos por este camino es más corto o es más fácil, si vamos por este otro camino hay dificultad, hay ríos, entonces uno va viendo la lógica en cuanto a su facilidad o dificultad que uno elija. Entonces es algo lógico. Si yo construyo un techo, por ejemplo, antes de que empiece a construir la fundación, ¿qué dicen ustedes? Hola. Ingeniero. ¿Qué dicen ustedes si es que yo empiezo a hacer el techo primero antes de la fundación? ¿Se podrá? No se puede, ingeniero. No se puede. No se puede, tiene cada paso, digamos. O sea, no hay quien lo sostenga, ¿no es cierto? No hay quien sostenga el techo. Entonces no se puede, no es lógico. Ahora, si le digo yo, podemos construir primero la losa y después el cimiento. ¿Se puede? Tampoco no se puede. Tampoco, ingeniero, es ilógico. Muy bien. Entonces, fíjense que ahí uno va viendo, ¿no? No se puede, es falso. ¿Cómo va a construir el techo? No hay que se sostenga. Tendré que hacer primero las columnas, después la viga y luego recién la losa. Entonces uno va pensando esa lógica de la estática, de la estabilidad. Entonces estamos aplicando ese conocimiento. Y eso es nato de toda persona, ¿no? Es una persona, no importa que sea médico, abogado, o sea, si uno le dice construir la losa y después el cimiento, pues decir no se puede, pues se cae. Entonces es algo lógico, algo nato, es la sustentación de los cuerpos. Entonces, para comenzar a planificar lo que se tiene que hacer, ya habíamos dicho que hay que hacer un listado de todos los componentes del proyecto. Entonces, ese listado que tenemos que hacer, tenemos que pensar bien, no olvidarnos en ninguna parte del proyecto. Y no interesa que no esté en el orden, digamos, lógico de construir, no importa. Podemos poner, si ustedes quieren comenzar con la cubierta, después drenaje, después drenaje pluvial, pueden poner sanitario, drenaje sanitario, etcétera. Pueden poner, no importa el orden, pero hacen un listado. Generalmente uno cuando comienza a hacer el listado se va pensando en la cabeza y lo va haciendo en orden, pero por ahí hay algo que se le escapó y después se acuerda, pues lo pone ahí en el listado. Pero lo importante es no olvidarse de ninguna parte del proyecto. Una vez que yo tengo el proyecto ya listado, comienzo yo a hacerme 3 preguntas. Fíjense, supónganse que este es el cuadro y se llama cuadro lógico de la construcción. Aquí pongo las actividades del proyecto, ¿no? Las actividades que voy a estudiar una por una. Bueno, aquí la numero, bueno, cuántas son. Y acá pongo su nombre. Le he puesto A, B, C, D, porque teóricamente estamos estudiando, ¿no es cierto? Aquí podría venir replanteo, por ejemplo. Acá podría venir excavación, aquí podría venir cimiento, etcétera. Podrían todos los componentes de una construcción o de un proyecto. Entonces hago ese listado. Le dije no interesa el orden. Luego me voy a hacer 3 preguntas. 3 preguntas me voy a hacer cuando estudie cada una de estas actividades. Y esas 3 preguntas
son las siguientes. Primer pregunta que me voy a hacer, está aquí con Celeste. ¿Qué actividades es necesaria? Aquí le puse C, es necesaria, ¿eh? ¿Qué actividad es necesaria realizar antes de la actividad en estudio? Entonces yo me estoy preguntando, ¿qué necesito hacer antes de esta actividad? Por ejemplo, excavación. ¿Qué necesito hacer antes de excavar? Lo primero tengo que saber por dónde voy a excavar, la profundidad. Entonces se llama replanteo. ¿Listo? Entonces antes tendré que hacer el replanteo y después ya podré hacer la excavación. Muy bien, entonces esa es la primera pregunta que me hago. ¿Qué hay antes? ¿Qué se tiene que hacer antes? ¿Qué requisito necesito antes de hacer esta actividad que estoy estudiando? ¿Listo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que nos hacemos es, y fíjense que está con la lógica esta también, ¿no? Está basada en la lógica esta primera pregunta. La segunda, ¿qué actividades necesitan realizar simultáneamente con la actividad en estudio? O sea, necesito hacer simultáneamente junto con la actividad en estudio. Bueno, por ejemplo, yo voy a realizar voy a realizar un hormigón. Entonces, lo que tengo que empiezo haciendo mi encofrado y haciendo los fierros. Por ejemplo, esos pueden hacer simultáneamente. Una vez terminados los fierros, la armadura, luego encofro y luego vacío. Pero ya tienen que estar los cajones, las cimbras, como le dicen los encofrados, ya tienen que estar listos. Entonces, ya puedo yo vertir el hormigón. Entonces, es algo necesario, porque si yo no hago eso, preparo el hormigón y cuando me toca vaciar no hay los fierros y tampoco hay el encofrado. Entonces, no se puede. Necesito entonces realizar simultáneamente el encofrado y las armaduras. Una vez estén hechas esas, ya puedo hacer el vaciado del hormigón. Entonces, ahí es un ejemplo de actividades simultáneas, ¿no? Y así como esas, pueden haber otras actividades que es necesaria realizarlas simultáneamente. Simultáneamente quiere decir que estoy haciendo esa actividad y estoy haciendo la otra. Eso quiere decir simultáneo. Ya después vamos a ver las condiciones de simultaneidad en el modelo de flecha. Tercer pregunta que me tengo que hacer. Entonces, haciendo un resumen otra vez. Estoy estudiando el antes de la actividad. Estoy estudiando el presente de la actividad. Fíjense, porque es simultánea a la actividad. Entonces, presente, ¿qué tengo que hacer? Y la tercera pregunta es, ¿qué actividades se necesitan realizar después de la actividad en estudio? Entonces, una vez concluido esta actividad, ¿qué puedo hacer después? ¿O qué necesito? No es que pueda. O sea, uno puede hacer cualquier cosa. La otra cosa es que sea necesario. ¿Listo? Yo, por ejemplo, estoy construyendo y por ahí me dedico a hacer otra cosa, pero no es lo necesario. Entonces tiene que ser lo necesario para que siga la construcción, siga un camino sin parar, o sea, siga un proceso sin parar. Entonces, esta pregunta es el después, ¿no? ¿Qué se necesita hacer después? Bien. Son las tres preguntas que nos hacemos entonces. Y acá tenemos el cuadro. Entonces, y aquí tengo la actividad. En la columna número 3 pongo actividades precedentes. Las actividades precedentes son las que preceden, como se dice su nombre, están antes. Entonces, esta responde a la primera pregunta. ¿Qué actividades están antes de la actividad que estoy estudiando? Luego, la columna número 4 estudia las actividades que se pueden hacer simultáneamente con la actividad que se está estudiando. Entonces, ahí voy estudiando y voy anotando cuáles son las que se pueden hacer simultáneamente. ¿Listo? Una vez termine de hacer la segunda pregunta, me hago la tercera pregunta. ¿Qué actividades son necesarias hacer después de que ya he terminado la actividad?
Entonces son subsecuentes, quiere decir que vienen después de la que yo he realizado. Se las llaman actividades subsecuentes. Entonces la primera pregunta se llama actividades precedentes, la respuesta a la primera pregunta. La respuesta a la segunda pregunta son las actividades simultáneas. Y la respuesta a la tercera pregunta son las actividades subsecuentes, ¿ya? Y ahí las anotamos. Una vez tengo hecho, esto tiene que ser estudiado bien concienzudamente, o sea, bien con calma, despacio, para responder a todas mis dudas, todas mis inquietudes. Y si algo no sé, consulto libro, consulto con otro ingeniero, etcétera, pero yo tengo que estar seguro de este cuadro. Entonces, bien terminado este cuadro, porque este va a ser el éxito del proyecto. Si está bien hecho este estudio, va a ser el éxito del proyecto. No va a pasar, o sea, no va a haber ningún imprevisto, se va a solucionar todo. Eso no quiere decir que siempre va a ser perfecto, ¿no? Los sistemas se pueden modificar. Los sistemas son dinámicos. Es decir, pueden cambiar los sistemas. Por lo tanto, si yo hago una planificación y de ahí hago otra, de repente las circunstancias no son las mismas, me sale una modificación y modifico pues mi planificación de acuerdo a las circunstancias, al contexto que se está viviendo, se puede hacer una modificación para bien del sistema. ¿Listo? No voy a hacer una modificación para que no funcione el sistema. No, el sistema tiene que funcionar bien. Entonces el proyecto quiere decir que tiene que realizarse bien. Una vez que he hecho esto y he terminado, he revisado bien todo, viene la siguiente etapa. La siguiente etapa es armar este modelo gráfico de acuerdo a este cuadro. Entonces me dice aquí, por ejemplo, la actividad A no tiene actividades anteriores. Entonces coloco una actividad A aquí porque no hay actividades anteriores. Entonces quiere decir que es una actividad que está empezando en el proyecto. De ahí me dice la actividad A es simultánea con B y C. Entonces me vengo y me fijo. Es simultánea, quiere decir que se está realizando simultáneamente con A. Y está B y C. Empiezan en el mismo evento, ¿ya? Esa es la condición también de simultaneidad. Empiezan en el mismo evento y se la denomina actividades simultáneas. Entonces, bien, una vez que tengo dibujadas las actividades simultáneas, vengo a ver la tercera pregunta. ¿Y qué viene después de la actividad A, de la actividad que estoy estudiando? Aquí me dice D y E, entonces tengo que colocar D y una actividad E, después que termino A. ¿Listo? Entonces cumple esta flecha, están de acuerdo a este estudio. Entonces. Luego me voy a la actividad B. En la actividad B me hago la pregunta, ¿qué hay o qué se necesita realizar antes de B? Me dice nada, está un guión ahí como diciéndome no hay. Por lo tanto, es otra actividad que está empezando el proyecto. No hay. Entonces, está bien, acá cumple eso. La segunda pregunta, ¿qué actividades son simultáneas a B? Me dice la A y la C. Y me vengo acá, A y C está cumpliendo, son simultáneas a B. Luego, la tercera pregunta, ¿y qué actividades necesito realizar una vez haya concluido B, haya terminado? He realizado B, me dice H y J. Entonces yo acá, después de B, tendré que dibujar H, I y J. O sea, está cumpliendo también con B. El estudio de B cumple con lo que está acá. O sea, hay esa relación. Sigamos estudiando la actividad C. La actividad C, entonces, actividad precedente, no hay ninguna, dice acá. Entonces C está cumpliendo, no hay actividad antes que ella, que se tenga que realizar. Luego la segunda pregunta, ¿qué actividades son simultáneas a C? La B y la A. Entonces yo me vengo acá y está la A y la B aquí son simultáneas, empiezan en el mismo evento. Entonces está cumpliendo, ¿no?
Luego me voy a la siguiente pregunta. ¿Qué necesito hacer después de que haya terminado la actividad C? Acá me dice F y G. Entonces C termina y aquí está F y la actividad G. Entonces está cumpliendo. El cuadro lógico está cumpliendo de la actividad C. Una vez haya terminado la actividad C, avanzo a la actividad D. La actividad D dice, ¿qué actividad necesito realizar antes de D? Antes de la actividad D. Aquí dice la A. Entonces vengo y me fijo D. Antes de que empiece D, yo tengo que realizar la actividad A. Está cumpliéndose. Luego la segunda pregunta. ¿Qué actividad es simultánea a la actividad D? Aquí dice E. Entonces vengo y me fijo D y está empezando en el mismo evento la actividad E. Entonces son simultáneas. Está cumpliéndose entonces. Está cumpliéndose el estudio de D. Paso a la actividad E. Dice, ¿qué actividad es precedente o se tiene que realizar antes que E? Dice A. Estoy con E acá. Y antes tengo que realizar la actividad A. Entonces está cumpliéndose. Luego me pregunto, ¿qué actividad tengo que hacer simultáneamente con la actividad E? Entonces me fijo acá, D. Está empezando en el mismo evento, coloco D. Entonces. Bien. Luego me hago la tercera pregunta. ¿Qué actividad tengo que realizar después de D, de E, perdón? ¿Qué tengo que hacer después de E? Y me dice H, I, J. Entonces termina E y tiene que empezar H, I y J. Está correcto, también se cumple la de la actividad E. Luego estudio la actividad F, ¿no? Me pregunto, ¿qué actividad necesito realizar antes de F? Aquí dice C. Entonces me vengo y me fijo, F está acá, ¿no? Y antes tiene que haberse hecho C, tiene que haberse realizado C. Entonces está correcto, está cumpliendo. Luego, la siguiente pregunta es, ¿qué actividad es simultánea a F? Entonces aquí me dice G. Entonces vengo acá, F está aquí y G también es simultánea, está empezando en el mismo evento, es simultánea. Entonces está cumpliéndose. Por último, me hago la tercera pregunta. ¿Qué actividad se tiene que realizar después de que haya concluido la actividad F? Y aquí otra vez está H, I, J. Y me vengo y me fijo. Si termina F, puede empezar H, I, J. Está cumpliéndose. ¿Listo? Paso a la siguiente pregunta, a la siguiente actividad, a la actividad G. Entonces me pregunto, ¿qué necesito realizar antes de la actividad G? Antes está la C. Entonces, cumple esta, se está cumpliendo este estudio. Luego, me pregunto, ¿qué tengo que hacer simultáneamente con G? Vengo y me fijo, F es simultáneo, está empezando en el mismo evento, es una actividad simultánea. Y por último, me pregunto, ¿qué tengo que realizar después de G? Una vez concluida G, y me dice L. Y aquí, una vez termina G, puede empezar L, ¿no? Pero hay otra condición, que termine J también, y ahí recién puedo empezar L. Bien, pero para G, ese es el requisito, entonces cumple. Luego estudio la actividad H. La actividad H me dice, ¿qué actividad puedo? Vamos a hacerlo más grandecito. H. ¿Qué actividad tengo que hacer antes de realizar la actividad H? Entonces, B, E y F. H está acá. Para hacer H, necesito que se haya realizado B, E y F. Y está B, E y F. Listo, una vez estén realizadas estas, recién pueden empezar. O sea, un evento sucede, hemos dicho que empieza o termina. Un evento sucede cuando todas las actividades que llegan a él hayan concluido. ¿Listo? Mientras no se concluyan todas las que llegan a él, entonces este evento no ocurre. Ocurre, hemos dicho que es cuando empieza un evento inicial y cuando termina, ese es el evento final. Entonces, estábamos estudiando H, ¿no? B, E y F tienen que haberse concluido para que empiece H. ¿Está correcto? Ahora, simultáneamente con H, ¿qué tengo que realizar? Me fijo acá. Y la actividad J está bien, se cumple.
Después de que concluya H, ¿qué tengo que realizar? K, dice aquí. Me fijo, después que concluya H, se tiene que realizar K. Correcto. Entonces cumple también. Ahora estudiemos la actividad I. La actividad I dice, ¿qué actividad necesito realizar antes de la actividad I? ¿Qué necesito realizar antes? Entonces dice B, E y F. Y aquí tengo I también, nace del mismo evento, comienza. Y precisamente antes tengo que haber realizado B, E y F. Está correcto. Seguimos adelante y nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer simultáneamente con la actividad I? O sea, ¿qué tengo que realizar? Y tengo I y tendría que ser H y J. Está correcto, H y J son simultáneas. De ahí me pregunto, y una vez terminada I, ¿qué tengo que realizar? ¿Qué necesito realizar? Y aquí hay un guión, dice no hay nada. Quiere decir que ya se acabó el proyecto. O sea, esta es una de las actividades que termina ya en el final del proyecto. No hay nada. Por lo tanto, viene aquí y termina y no hay nada. Se cumple entonces. Luego pasamos al estudio de la actividad J. La actividad J, también nos preguntamos, ¿qué necesito realizar antes de la actividad J? Y dice B, E y F. Está J, necesito B, E y F. Está correcto. Luego me pregunto, ¿qué necesito hacer simultáneamente con la actividad J? Simultáneamente es la H y la I, ¿no? Comienzan en el mismo evento. Se cumple. Luego me dice, ¿qué actividad necesito realizar después de la actividad J? Entonces viene J, después se tiene que realizar L. Necesito realizar L. Está bien, entonces cumple. Luego estudiamos la actividad K. La actividad K nos preguntamos, ¿qué actividad necesito realizar antes? Entonces me fijo acá, D y H se necesita antes, está cumpliendo, cumple. Luego me pregunto, ¿qué actividad tengo que hacer simultáneamente con H? Si se fijan acá ya no hay nada, ninguna, entonces no pongo ninguna. Luego la última pregunta, la tercera, ¿qué actividad necesito realizar después de K? Y no hay nada también, entonces pongo guión, ya no hay nada. Entonces quiere decir que esta actividad está terminando también. O sea, es una actividad terminal del proyecto. Nos queda la actividad L. Hacemos el estudio de la actividad L, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué tengo que realizar antes de L? Entonces, G y J, dice acá. Entonces, y aquí se cumple. G y J tienen, entonces aquí va L, ¿no? Y luego me pregunto, ¿qué actividad se puede hacer simultánea o necesito hacer simultáneamente? Ninguna, no hay ninguna, entonces sigue. Y por último, pregunto, ¿y qué actividad tengo que hacer después? No hay ninguna, quiere decir que termina el proyecto acá, ¿no? Termina con estas actividades. I, K y L, y esta I, K y L termina el proyecto. Entonces, ya definí mi cuadro lógico y definí mi modelo gráfico analítico. Este es un modelo gráfico analítico que me va a servir ya de aquí en adelante este modelo gráfico que le llamamos diagrama de flecha, ¿no? También algunos autores le llaman diagrama PERT, pero eso es un error conceptual, ¿no? Porque PERT es un método que utiliza también este diagrama. Entonces no puedo decirle diagrama PERT si estoy haciendo el CPM, o sea, un error. Pero así lo denominan. Incluso el MS Project dice diagrama PERT por este diagrama. En realidad este diagrama es el diagrama de flecha, ¿no? Es un diagrama de flecha que formamos después del cuadro lógico. Conceptualmente, entonces este es el modelo gráfico del proyecto, el modelo gráfico expresado por elementos de flechas y nudos y círculos. ¿Ya? Ese sería su concepto, digamos, y su nombre de este modelo. ¿Y por qué se llama gráfico analítico? Porque ahorita hemos empezado con gráficos. Los elementos son la flecha, que significa la actividad, y los círculos que significan los eventos. Ya eso también lo vimos. Y las flechas tienen duración, tienen recursos, tienen costo. Entonces es una actividad que la podemos evaluar.
y el evento no tiene tiempo ni tampoco costo. Ustedes me dirán, pero si se tiene que cumplir, por ejemplo, el viernes a las 8 de la mañana. Eso es un instante en el tiempo, no tiene duración, se refiere ya que no tenga tiempo, pero sí tiene una fecha, un instante donde debe cumplirse. Bien, este modelo gráfico analítico les decía que de aquí para adelante, una vez te cumpla esto, esté bien hecho y cumpla, refleje todo lo que hemos estudiado acá, está reflejándose acá, nos va a servir ya para hacer cálculo. ¿Listo? Nos va a servir para hacer cálculo. Y además, hemos hecho todo un análisis, ¿no? Todo un análisis de lógica, y por lo tanto, este es el modelo gráfico analítico. Y sigue siendo analítico, ya vamos a ver que seguimos utilizándolo para emplear cálculo. Entonces, de aquí para adelante, este va a ser el que nos va a ayudar a seguir con los cálculos de programación. Hasta acá, hasta aquí este trabajo que hicimos, este estudio, todas esas cosas que hemos hecho. Y esto no solamente para la construcción, ¿no? Esto puede servir para cualquier otro trabajo de investigación, cualquier otro trabajo. Así como hablé del hospital, podemos organizarlo también así. Entonces, esto es válido, esta teoría es para cualquier ciencia, biología, economía, cualquier ciencia puedo yo planificarla de esta manera. Bien, y llegamos acá, tenemos el modelo gráfico y aquí se acabó la planificación. ¿Listo? Aquí se acabó la planificación ya, he hecho todo, se cumple, está perfecto. Ahora viene otra etapa. ¿Se acuerda que nosotros dijimos el método de la ruta crítica se compone de 4 etapas? Entonces viene la segunda etapa, que es la programación ya, ¿no? Entonces acá habíamos hablado todo de lo que es la planificación, hasta que llegamos ya a realizar la planificación, ya basado en la lógica de la construcción. Entonces hemos hecho eso. Seguramente que si para hacer un auto o una máquina también tendrá una lógica. Primero pondré esto, después pongo esto, después pongo esta otra tuerca, después, etcétera, hasta que ensamblo toda la maquinaria o todo el auto, ¿no? Termina ya cuando le tiramos su pintada y está listo para que funcione. Igual, de una manera lógica se tiene que hacer, ¿no? Y así son los catálogos, van, se ponga esto, después lo otro, entonces le van indicando a uno la secuencia para ensamblar. Pero primero, para ensamblar, antes de eso, primero ha habido un estudio. Han hecho el estudio y todas esas cosas, y de ahí ya viene el catálogo. Bien. Antes de pasar a la programación, hay que ver algunas cositas, algunos casos especiales que se presentan aquí en este modelo gráfico analítico, ¿listo? Como es el caso de las siguientes actividades o parte del sistema. Por ejemplo, puedo tener el caso en que 3 actividades, fíjense, serían simultáneas, comienzan en un evento y terminan en el mismo evento. Puede ser eso, puede darse este caso. Entonces, si yo resuelvo el problema manualmente, hago todo el proceso de cálculo que vamos a aprender a hacer, no habría problema, porque yo veo, ¿no? Veo que está A, B, C, ahí no hay problema, yo lo puedo hacer. Pero si queremos hacer un algoritmo, un proceso de cálculo mecanizado, quiere decir que busco forma cómo hacerlo mecánicamente, ¿para qué? Para que yo pueda introducir datos a una computadora y ella pueda calcular, hacer todos los cálculos que yo voy a aprender ahora, lo puede hacer la computadora y lo puede hacer mucho más rápido que yo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el objetivo. Por eso les decía yo cuando empezó el método, uno de los objetivos era darle uso a la computadora, pues sabían que procesaba cálculos y todo, entonces hagámoslo otra vez en la computadora. Y además habíamos dicho que eran proyectos grandísimos, que necesitaban
Imagínense 3.000 y pico empresas para ejecutar un trabajo de diferentes partes. Entonces, ¿cómo voy a controlarlo? ¿Cómo voy a saber el avance? Entonces necesitaba organizarlo, hacer todo este trabajo, y ya después para hacer los cálculos, lo tenía que meter los datos en la computadora, y la computadora comenzaba a hacer el cálculo. Entonces nos daba los resultados, incluso nos daba este resultado, al llegado, o sea, programar, y me da este resultado. Yo meto estos datos y la duración de las actividades, y agarra y me dibuja esto. Entonces la computadora llegaron a eso. Entonces, un proyecto grande, bueno, saca un proyecto de flecha grande. Bien, pero si yo meto este dato B y A y C, que terminan en el mismo, comienzan y terminan en el mismo evento. Entonces yo digo B comienza en 1 y termina en 2, C comienza en 1 y en 2. La computadora entonces cuando encuentre esto, hace el cálculo con A. De ahí encuentra B y es lo mismo, lo vuelve a modificar su cálculo. De ahí encuentra este y lo vuelve a modificar su cálculo. Entonces queda con el último cálculo. Y estos no tienen nada que ver. Entonces esos ya se han desechado, estos valores. Por lo tanto, eso no tiene que suceder, porque vamos a ver que el cálculo de cada actividad es independiente. Por supuesto, tiene que cumplir ciertas condiciones, pero tiene que evaluarse cada actividad. Tiene que ser evaluada en tiempo, en gasto, los gastos de financiero que vamos a hacer, los gastos de material. Tenemos que tener el control de todas las actividades. Por lo tanto, no podemos desecharlas, esas actividades. Necesitan ser estudiadas. Para eso se hace un artificio, en este caso, si es así, y si pueden haber más, también más actividades, no solamente 3. Este es un ejemplo. Lo que hacemos para que la computadora lo identifique y lo calcule independientemente, fíjense, me invento una actividad ficticia que le llamamos actividad liga. Me invento esa actividad y coloco un nuevo evento. Entonces aquí hay una actividad liga que es ficticia, y luego tengo un evento, y este evento viene y termina ya al evento 4. Entonces ya aquí tengo la actividad B. Va de 2 a 4 ya, ¿no? Ya cambia. B ya no es de 1 a 2, sino va de 2 a 4. Bien, la actividad A la puedo dejar así, ¿no? Porque no hay problema, va de 1 a 4, son diferentes a la B. Y luego para la actividad C, también podría poner una liga aquí yo, y de ahí la actividad C. Pero es indiferente. Pongo la actividad C y aquí coloco un nuevo evento y una actividad ficticia que termina acá. Una actividad liga. Bien, esta actividad liga, estas actividades liga, no tienen duración, su tiempo es 0, pero sí figuran y se hace todo el cálculo como si tuvieran, no tienen duración, ni necesitan recursos, o sea, no necesitan material, no necesitan dinero ni nada, simplemente es un artificio, ¿no? Por eso le decimos ficticia, no hay, no existe, pero me sirve para meter los datos entonces en el computador, y el computador ya identifica cada una de las actividades. A va de 1 a 4, B va de 2 a 4, C va de 1 a 4, C va de 1 a 3, perdón. Entonces cada actividad está representada, ¿no? Y podemos hacer una representación matricial, o sea, de una fila y columna, podemos hacer, digamos, como una matriz, y esto puede identificarse. Y ese es el objetivo, identificarlo, poderlo expresar como matriz para después hacer los cálculos. ¿Listo? Entonces, este es el caso, y pueden haber más actividades, o pueden ser 2 nomás, pueden ser 3, 4. Las actividades que haya, entonces yo coloco actividades liga. Aquí puse liga 1, acá liga 2. ¿No? Y si hay más, pues lo coloco. ¿Aumentará el número de nudos? Aumenta. ¿Aumenta el número de actividades? Aumenta. Porque las ficticias también se van a calcular. Entonces, este es un caso especial para solucionar el problema del modelo gráfico analítico en caso que hubiera. En este caso, si nos fijamos, no hay ninguna.
Pero puede suceder que aquí tengamos una y hemos hecho el estudio y me va a salir igual que esta. Y puede suceder. Y puede cumplir el cuadro lógico esta. Pero ya de ahí ya viene el trabajo que tenemos que hacer, el artificio que tenemos que hacer para poder resolver el problema. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Muy bien. Entonces, ¿hay algún grupo que está preparado? Disculpe, ingeniero, una Disculpe, ingeniero. consulta. Ese caso que estaba explicando, ¿se da en obras grandes o solo es para obras chicas? En cualquier obra, chica o grande, donde haya ese problema, nosotros operamos de esa manera, ¿ya? O sea, si hay una obra chica, bueno, y me invento una actividad ficticia, aumento un evento y todo mi cálculo me va a salir. Ya vamos a ir aprendiendo los cálculos que vamos a hacer y nos vamos a dar cuenta que se puede. Entonces vamos a hacer ejercicios con actividades críticas. Simplemente la actividad crítica es un artificio nada más matemático para que me ayude a resolver. El resultado va a ser como si no le pusiera actividad crítica y si tuvieran esas tres actividades que comienzan en un evento y terminan en el otro, se va a cumplir. Van a cumplir eso, ¿listo? Las actividades ficticias no tienen tiempo de duración y no tienen costo, pero matemáticamente me ayuda para resolver el problema. Ya, gracias, ingeniero. Bien, no hay pregunta, entonces pasamos a la disertación del tema ese que le di de trabajo, la historia del CPM. Disculpe, Quiero- ingeniero. Quiero- Con el tema de la investigación, mi persona lo hizo de manera individual. ¿Su grupo dónde está? No tengo grupo. Tiene que hacer un grupo con Claudia. Yo le he dicho esto, precisamente esta tiene la finalidad de socializar. Ustedes tienen que conocer a su compañero, tienen que compartir, no sé, de repente no sea presencial, pero tienen que debatir ideas. Yo tal bibliografía, yo esto. O sea, aquí no se trata de quién sabe y quién puede más rápido hacer. Aquí lo que se trata es que todos se colaboren, todos discutan, ¿no? Y todos lleguen a un punto. Eso es trabajar en conjunto. Ustedes cuando salgan de la universidad van a trabajar en una empresa, van a trabajar en una institución y ahí va a haber un conjunto de personas y esas personas tienen que coordinar. Entonces aprendemos a socializar, a comunicarnos y eso es lo importante. Listo, puede ser que un solo alumno lo haga, que sea capaz, inteligente y yo felicito, pero yo también quiero que participen, que socialicen ustedes. ¿Listo? Que compartan. Tienen que ser ustedes compartir en el estudio, ¿no? No importa después, aunque no se hablen, lo que sea, pero por lo menos en el estudio tienen que compartir. Tienen que compartir, tienen que ser, están estudiando la misma carrera, bueno, compartan, socialicen. No les digo que se hagan amigos de no va por ahí. Pero sí que socialicen, compartan temas, cálculos, investigaciones técnicas, comparto. Bueno, Claudia, entonces búsquese los otros participantes y todo y ya expone después. ¿Hay otro grupo que esté listo? Ya, escúchenme, yo les voy a dar la última oportunidad el día lunes. Si no hay ni un grupo ni nada, yo le pongo 0 en este primer práctico. Ya les dije, los trabajos prácticos valen 15 puntos estos que yo estoy evaluando. Gánenselo, no lo pierdan. Es alto 15 puntos. Al final, cuando uno va sumando 15 puntos, es bien. ¿No? Por ahí le va mal en los parciales, mal en el final, bueno, pero en práctico ayuda y ustedes lo están desperdiciando. Como estamos empezando, le doy esta oportunidad para el día lunes. El lunes, por favor, no tienen que fallarme. ¿Ya? Ingeniero, ¿sobre qué tema? Disculpe. ¿Perdón? ¿Esa posición de qué tema sería?
Mira, Freddy, ya está en la clase eso. ¿Vos no viniste? No, lo que pasa es que esta es primera clase. Ya, entonces, Freddy, te pongas en contacto con sus compañeros y todo, ¿ya? Ya está Ok, dado el gracias. trabajo, ya está todas esas cosas. No puedo yo cada clase y a cada alumno estar dándole el detalle. Bueno, Ingeniero, te Sí, sí, pregunto y sí. averigüe. una consulta, ingeniero. ¿Máximo de cuántos estudiantes puede ser el grupo? 5 estudiantes, le he dicho 5 estudiantes, no más ni menos. Otra cosa que le he dicho cuando hablen y pidan la palabra, habiliten su video, pues, o sea, por respeto, ¿no? Habiliten, es como si yo le dé clase y ponga ahí mi nombre nomás y no me vean ustedes nunca. Yo por respeto a ustedes que les hablo directamente, tengo que conocerlo, ustedes tienen que conocerme. ¿Listo? Entonces, cuando uno pregunta, pregunta, habilita su video, pregunta. Ahora, si no estamos en pregunta, bueno, pueden apagar su video y escuchar. ¿Listo? ¿Hay alguna otra consulta? Muy bien. Si no hay, entonces, un ratito vamos a hacer un descansito y tenemos que terminar la materia, intentar terminarla toda la materia. Bien, segundo trabajo práctico que le voy a dar. El problema es el problema, bueno, número 1 ya de estudio, ya no, el otro era investigación, teoría. Dice, dado el cuadro lógico de un proyecto como el mostrado a la derecha, construir el modelo gráfico analítico o diagrama de flechas. Entonces, sáquenle una foto, sáquenle Ingeniero, una disculpe, foto no está compartiendo. No está compartiendo, ingeniero. allá. Perfecto, ahorita. Ya, ahí está. Entonces, sáquenle foto, ese es el primer ejercicio que tienen que hacer ya y presentar. Hoy día le voy a pasar la clave del Classroom, que tengo que borrar todas las clases del anterior semestre y no he pillado cómo borrar. Tengo que borrar y crear, porque si no me voy a llenar de clases de anterior semestre, pues tengo que borrarlo eso y crear las nuevas. Y ahí ustedes me van a enviar, ahí le voy a poner el día. Este trabajo se presentará el día, hoy día es viernes, ¿no? El día viernes. Entonces el viernes lo van a hacer y me lo hacen el dibujo y me lo presentan. ¿Ok? Pero buen día. Mejor si lo hacen esto en Word o en Excel o en AutoCAD. Los dibujos, ¿listo? Para que así salga bien y se esfuercen un poquito por ir aprendiendo a manejar la gráfica y todas esas cosas. Adelante, ¿quién quería hablar? Ingeniero, buenos días. Buen día. Le quería consultar si este segundo práctico es grupal o individual, lo vamos a subir al Classroom. ¿Cómo prefieren ustedes? Grupal. Grupal, Grupal. para que así todos nos demos las Que dudas. siga así. ¿Que sea grupal? Sí, ingeniero. Por favor. Este no amerita hacer grupal ya este ejercicio, ¿no? O sea, pueden hacerlo indiferente ustedes. No, pero si quieren, consúltenlo con su grupo, pero me presentan individual ¿ya? Cada alumno. Y otra cosita que les quiero recomendar, para mandar su trabajo práctico, o sea, van a entrar a la clase ustedes, pongan su nombre, apellido, tal como está en la inscripción, o tal como están inscritos en la universidad. No me van a poner Julio, nada más. Así está su nombre y mandan Julio. Yo no sé adivino quién será Julio. Pueden haber varios Julio, ¿ya? Entonces tiene que estar su apellido, paterno, materno y su nombre. Aunque sea el segundo nombre, ponen la inicial nomás, si es que no quieren hacerle largo. Entonces ya ahí va a entrar, yo califico todo y entonces me es fácil a mí,
Porque yo puedo buscar quién es Julio, Julio P, por ejemplo, Julio Parada, o no sé cuánto, así me ha tocado. Oye, y he tenido que perder el tiempo y tengo un montón que corregir. Carácter, digo yo, no puede ser que sean así. Y alguna vez no he pillado, no lo pillé, no pude deducir quién era y se fue, cero. Ya no es mi culpa, ya también. Por eso le estoy diciendo, pongan bien su apellido, su nombre. Me ponen bien, entonces yo tranquilamente, ahí no hay problema. Eso les recomiendo, ¿ya? Porque por ahí no es que yo no quiera buscarlo, le he buscado, lo busqué todo, pero no lo pillé a ese muchacho. Y lamentablemente en un trabajo o dos, creo, puse cero, no sabía quién era. Entonces eso también, ¿ya? Igual en el grupo de WhatsApp, traten de poner su nombre. O sea, no se escondan tras un seudónimo o una cosa, y a veces se esconden para poner alguna burrera, no es. Este grupo es para hablar, tratar de hablar bien, no hablen, o sea, no utilicen para otras cosas, porque pierde su valor. El grupo de WhatsApp tiene valor si ustedes lo utilizan bien. Si comienzan a hablar burrera y todo, ya pierde valor. Ya formen otro grupo si quieren para hacer chistes, para hacer bromas, todas esas cosas. Pero utilícenlo para el estudio, para consultar, para estudiar. Porque cuando yo veo que comienzan a hablar burrera, ya no lo sigo. En cambio, si usted, ingeniero, quiero esta consulta, entonces lo voy siguiendo y ya trato de responderle. Y si no sé ese rato, bueno, estudio lo que sea y le doy respuesta. Trato de ayudarlo. Listo, pero si comienzan y comienzan a hacer su broma y tal, ya no da ganas de hacerle seguimiento. Imagínense, tengo este grupo, tengo el otro, y si veo que un grupo comienza a hacer burrera, a hablar burrera, no da ganas. Entonces, no, y a veces uno no le hace el seguimiento, pues no sigue leyendo los mensajes, por ahí hay alguien que necesita la ayuda y uno no la ayuda precisamente porque ya le perdió la seriedad al grupo. Ya, eso le recomienda, por favor. Sigamos. Bien, habíamos llegado al primer ejercicio, ¿no? Sáquenle fotos, captura de pantalla, lo que sea, para que vayan haciendo su ejercicio. Yo, como en las clases ya la voy a abrir, esas clases las voy a crear, mejor dicho, voy a hacer los enunciados y el tiempo de entrega. Entonces, ya, el tiempo de entrega, ustedes entregan que esté dentro del plazo. Ya, trabajo que presenten fuera del plazo no tiene validez. Ya, algunos presentan el último día, ya cuando estoy metiendo nota. Entonces, eso están fuera de plazo y me dice ahí fuera de plazo, entregó fuera de plazo. Eso tienen cero, ¿ya? Tienen cero, así que no se esfuercen mucho ya cuando están fuera de plazo, ya porque ya no va a tener validez. Bien, ahora vamos a entrar al tema de la programación. Todo lo que hemos estudiado antes era la planificación. Y ahora la programación. Ustedes en su concepto, en su forma de pensar, ¿distinguían lo que era planificación y programación? ¿O creían que era lo mismo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién se anima a opinar? Adelante, compartamos ideas. A ver. ¿Lo puede repetir, por favor, ingeniero? ¿Cómo? La pregunta, ¿lo puede repetir? Claro. Le pregunto yo, entre planificación y programación, o sea, esas dos palabras, ¿ustedes la distinguían o creían que era lo mismo? ¿Qué dicen? ¿La distinguían ya? ¿O decían lo mismo? Ingeniero, Adelante, Claudia. según mi concepto,
planificar era mantener un orden de las actividades que íbamos a hacer y el programar era el tiempo en el que se deben terminar esas actividades. Muy bien. ¿Quién más tiene otra idea? O sea, cuenten la realidad. Yo les voy a contar lo que me pasaba a mí. Yo antes creía que era lo mismo. Planificar y programar, yo creía que era lo mismo. Incluso le cuento, yo cuando, bueno, como eran presenciales y éramos pocos, nosotros egresamos 12 nada más, o sea, de mi compañero. Entonces, nos juntábamos pues seguidos, éramos bien unidos, 12 poco, ¿no? Uno se conoce, comparte, pregunta cómo te fue el trabajo, lo hiciste, cómo lo hiciste, ¿no? Y así, entonces, grupo pequeño se puede conocer. Y nosotros cuando tocaba un viernes, terminamos de dar un examen, pues nos decíamos, oye, vamos a tomar una cervecita. O vamos a compartir, así decíamos, ¿qué hay de planificado? Entonces uno de esos decía, vamos a mi casa, le demos cuota y nos hacemos una carnecita o alguna cosa así como ustedes. Entonces y otro decía, ¿qué programa hay ahora? ¿Qué programa para ahora hay? Y otro decía, ¿qué hay planificado? ¿Qué hay? Entonces confundíamos el término, ¿no? Lo confundíamos el término. Incluso ya había vencido esta materia y no estudiamos bien así como estamos estudiando. Antes daban tipo matemática y no le daban mucha importancia a esta materia. Cuando me la dieron yo comencé a estudiar todo a fondo y vi que era una materia muy importante. Y antes no se le daba pelota, no le daban. Oye, entonces aquí fue donde comencé a estudiar bien y a ver la diferencia entre planificar y programar. Antes creía que era lo mismo, ¿eh? No les miento, creía. Sin embargo, habían sido dos cosas diferentes, muy diferentes. La planificación, todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos visto, a lo que vamos a ver ahorita, ya la programación. ¿Listo? Y no le tengo por qué mentir ni inventarme. Esa era, así fue. Así fue como aprendí, estudié y vi que esto no era igual. Entonces, la programación está definida como la asignación de recursos a cada una de las partes del sistema. O sea, asignarle los recursos. Ya vamos utilizando esta palabra de recursos y ya se la he ido adelantando de que recursos son todo lo que se necesita para ejecutar una actividad. Entonces necesito material, necesito mano de obra, necesito equipo o maquinaria o herramienta para ejecutar. Esos son recursos. Y necesito además tiempo. Un tiempo tengo que asignarle. Entonces el tiempo también viene a ser un recurso. No le voy a asignar, por ejemplo, 3 días a una actividad que dura 10 días. Entonces yo tengo que asignarle el tiempo necesario. El cálculo del tiempo de duración de esa actividad se le tengo que asignar. Entonces eso es parte de la programación. Le voy a asignar esos tiempos, esos materiales, todo. Y además tengo que programar cuándo comienza, cuándo termina, ya hablando de tiempo, cuándo empieza y cuándo termina. Cada una de mis actividades tengo que programarla, entonces de esa manera. ¿Listo? Parte de la programación, entonces, es la asignación de recursos y la asignación de fecha de inicio y terminación de las actividades. En eso va a consistir entonces ahora el trabajo que vamos a hacer. ¿Listo? Ahora, ¿en qué se apoya la programación? Ahora sí ya es diferente, ya la programación se apoya en los rendimientos. Anótense si ustedes quieren rendimientos. Si la actividad es manual, entonces yo necesito los rendimientos de la mano de obra. Eso en cuanto a la duración, ¿no? O sea, tengo que ver los rendimientos, cuánto tiempo tarda en hacer, por ejemplo, muro,
cuánto tiempo tarda hacer o cuántos metros cuadrados hace en un día. Un día de trabajo tiene 8 horas, entonces todo eso son rendimientos ya de la mano de obra. Para calcular el tiempo de duración de las actividades. Si la actividad fuera mecanizada, netamente mecanizada, por ejemplo, hacer un terraplén o nivelar un terraplén, entonces yo necesito una motoniveladora. Y la motoniveladora tiene su rendimiento, me van a decir, para hacer una nivelación tomando en cuenta 5 centímetros, 10 centímetros, tanto el área, longitud, en terreno, tanto en la altura, porque las máquinas vienen con todas sus especificaciones, me va a decir a mí, tiene, por decirle, 4.500 metros cuadrados por hora, por decirle un número, ¿no? Me dice que puede rendir en esas condiciones esa máquina. Y después hay curvas ya ahí en el mismo catálogo, cuando ya la máquina tiene 2 años de funcionamiento, 3 años, ya va bajando su rendimiento. Entonces uno va calculando los rendimientos de acuerdo al tiempo de uso de la maquinaria. Pero está en función para calcular el tiempo que yo tengo que hacer todo el trabajo. Entonces yo agarro ese rendimiento y calculo el tiempo necesario para hacer todo mi trabajo. Así sería cuando la actividad es mecanizada. Bien, pero no todas las actividades son mecanizadas o no todas las actividades son manuales. Hay algunas que son mixtas. Por ejemplo, si nos ponemos a vaciar, digamos, supónganse que vamos a hacer un camino y le queremos poner un pavimento rígido. Entonces agarramos una mezcladora, nos llevamos material, cemento y podemos hacerlo y vaciarlo ahí, el pavimento, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que ser con mixer. Bien, pero la mezcladora tiene un rendimiento. La mezcladora, por ejemplo, si contamos todo el ciclo de llenado, el cargado de cemento, cargado de arena, cargado del agua, la mezclada, tantos minutos, termina y comienzo a vaciar ya la carretilla y comienzan a acarrear, pero otra vez queda vacía, otra vez comienzo a llenar, ¿no? Meto ripio, arenilla, agua, cemento, bato tantos minutos y otra vez vacío, digamos, un ciclo tiene. Esa mezcladora tiene un ciclo y no puedo adelantarlo ni rebajar ese ciclo. Entonces yo tengo una cantidad de personas. Digo, bueno, uno se va a encargar de echarle ripio, el otro de echar la arena, el otro de echar el cemento y el que ya cargó primero le echa al final el agua. Entonces yo tengo, o sea, dimensiono mi equipo de trabajo 4 peones, por decir, 4 peones y un maquinista, uno que esté manejando, volcando y todo, la mezcladora. Entonces, si yo le pongo, si tengo 4, digamos, trabajadores, 3 peones y un maquinista, y le pongo uno más, un trabajador más, no voy a aumentar la capacidad de la mezcladora, no voy a agilizar, o sea, no, en términos prácticos, si yo hacía, por decirle, 8.4 metros cúbicos al día, supónganse, si yo hiciera, o si yo hiciera 0.80 metros cúbicos por hora, si yo le aumento uno más, uno menos, no va a variar mucho ese rendimiento. Entonces, técnicamente, yo estoy perdiendo plata si meto más gente. Va a estar de ocioso, van a estar charlando, más bien van a hacerlo más lento el trabajo. Y si le quito, también se hace más lento. Si le quito uno, se esfuerzan, se cansan más y van a tener que parar y descansar un rato. Entonces, tiene que tener la cantidad de personas adecuadas para que el rendimiento sea óptimo del equipo. Entonces, cuando hay actividades que necesitan mano de obra y mecanizada, porque en esos dos ahí están trabajando casi simultáneamente la mano de obra y la mezcladora, entonces ahí lo que manda es el rendimiento de la máquina. ¿Listo? En actividades mixtas siempre manda el rendimiento de la máquina. No puedo yo, a no ser que yo agarre y diga, bueno,
voy a meter otro equipo, otra mezcladora y otra cuadrilla. Ya tengo 2 cuadrillas. La cuadrilla sería 3 peones, un maquinista y la mezcladora. La otra cuadrilla será 3 peones, un maquinista y la mezcladora. Ya te necesitaré entonces 6 peones y 2 maquinistas para trabajar, ¿no es cierto? Y con 2 mezcladoras. Entonces ya podré hacer más ya. Si yo antes hacía 0,80 por hora, 0,80 cubos por una hora, ahora voy a hacer 1,6 cubos por una hora. Y si es que es muy lento ese avance de 1,6 cubos por hora, digamos, yo veo en obra muy lento, entonces puedo meter otra mezcladora y otros 3 peones más su maquinista. Entonces voy a estar trabajando con 3 mezcladoras, 9 peones y 3 maquinistas. Entonces sí, ya yo puedo tener un avance más rápido. O yo puedo tener el rendimiento va a subir. Ya no va a ser 0,80, ya va a ser 0,80 por 3. O sea, voy a hacer 2,40 metros cúbicos por hora. Y entonces ya yo voy a ver el avance más rápido, ¿no? Pero las condiciones, el costo va a ser el mismo. Lo único que voy a invertir más en equipo, en todas esas cosas. Pero el avance y todas esas cosas tienen que ser el mismo. ¿Listo? Ahora, a no ser que ya yo optimice, vea cómo optimizar eso para que me salga más económico. De repente, la mezcladora esta de una bolsa, de repente no me rinde bien y buscaré una mezcladora de un cubo. Entonces, veré cómo funciona la de un cubo, si necesito ya la de un cubo, creo que necesita ya una retroexcavadora, ¿no? Habría que ver y cuál es su rendimiento. Yo he vaciado yo con 3 mezcladoras y también he vaciado con esa mezcladora de un cubo, como le digo, y ya con una retro se llama. Y hacíamos más rápido, o sea, hemos trabajado rápido con una mezcladora de 1 metro cúbico. Cargábamos con la retro y descargábamos a unas volquetas, le hicimos un terraplén, entonces era como una planta mezcladora, ¿no? Batía y bla, vaciaba 1 cubo, 2 cubos, 3 cubos, 4 cubos, despachábamos la volqueta, iba y vaciaba la calle y allá ya comenzaban a nivelar, vibrar, ya hacer el pavimento. Hasta eso la otra volqueta con 2 volquetas, una iba, la otra se cargaba, iba, dejaba, de ahí volvía la otra y así también ese ciclo. Y hemos avanzado bien, ¿no? Porque cuando empezamos no había mucho mixer, no había mucho. Ahora ya hay bastante mixer, pero cuando yo trabajaba ahí haciendo pavimento, no había mucho y he trabajado, por eso le digo la cuadrilla, el número de personas, optimizar el tiempo. Uno tiene que hacer ese análisis de la programación, ¿no? Y anotar que la riqueza, o sea, de nada sirve que uno esté en 10, 20 proyectos si no sacó una experiencia. Entonces, por eso es que dice, ¿tiene experiencia en proyectos? ¿Cuántas obras? Uno escribe ahí, ¿no? Tantas obras. Pero uno tiene que sacar experiencia, ¿no? Sacar experiencia, rendimiento, bueno, hacer el trabajo, lo básico, ¿no? Tiene que saber hacer el trabajo, qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que empezar. Y después, los rendimientos. Entonces uno puede decirle, yo puedo avanzar tanto con esta máquina, tanto, y podemos hacerlo en tantos días, ¿no? Eso puede optimizar uno. Y puede decirle, si yo me contrata una empresa, yo puedo decirle, bueno, ¿cuánto tiempo tiene programado para esta actividad? También me pueden decir 3 meses para hacer este pavimento. Entonces yo hago mi estudio, analizo todo, y le puedo decir, yo se lo hago en 2 meses y medio. Entonces le puedo decir, ¿no? Y entonces le va a convenir, ¿no? Yo puedo decirle, por ejemplo, ¿cuántas son sus pretensiones de sueldo, ingeniero? Yo le puedo decir, bueno, yo quiero ganar $3,000. Y va a decir, pero mucho, ¿qué más acá? Bueno, pero yo después le voy a hacer el trabajo en menos tiempo. Usted se va a ahorrar de pagar alquiler, si la máquina la alquila, se va a ahorrar en pagar mano de obra. Hagamos números y le demuestro yo cuánto va a ahorrar. Entonces, esa es una persona que tiene experiencia y optimiza. De repente, esos $3,000 que va a gastar,
él va a ahorrar $10,000, por decirle, digamos, ¿no? Y uno puede demostrar. Entonces le conviene, pues, a él, ahorro 10,000 y de esos 10,000 le doy 3, me voy a quedar con 7 todavía, voy a ganar 7 como empresa. Entonces eso es lo que uno tiene que sacar experiencia, hacer bien el trabajo y la experiencia. Ustedes, mientras que vayan a una obra, anotar todo, rendimiento, experiencia, cómo hacerlo, y ahí se ve en la obra cómo hacer, cómo sale mal y de ahí cómo hicieron para hacerlo mejor. Y hay un dicho de que uno termina una obra ya cuando le pilla a todo y quiere seguir la obra y ya la obra se está acabando. Sin embargo, cuando comienza y es uno nuevo, uno comienza tropezando, le va saliendo mal, de ahí cambia, va escuchando al uno, al otro y va sacando sus consejos, va leyendo, también investigando, y cuando acuerda ya, le pilló a la obra, ya le pilló a todo, digamos, la compactación, a todo el movimiento le ha pillado, pero ya está terminando la obra. Y uno queda con ganas de seguir, pero ya se acabó su experiencia ahí con esa obra. Entonces viene otra obra y ya mejora, ya comienza mejor su trabajo, tiene más experiencia en manejo de gente, de máquina, rendimiento, entonces ya no se la charlan, uno comienza con el pie derecho, como dicen, firme y seguro, y va ganando experiencia, entonces va enriqueciéndose uno, ¿no? Experiencia en la construcción. No he visto muchos ingenieros de la construcción que van y se comportan como capataz nomás, mandan esto y todo, ¿bien? Y ese es su gran ingeniería. No, eso se van olvidando de la ingeniería. Esa gente que obra así, que solamente va, mira, manda y no hace nada de cálculo, eso con el tiempo se olvidan de la ingeniería. Y son simples capataces, simples, cuando quieren solucionar un problema técnico de ingeniería cero, no saben, tienen que recurrir a otro. Bien, entonces, eso no hagan ustedes, siempre pongan su conocimiento de ingeniería, siempre hagan análisis, enriquezcan su conocimiento, aumentenlo, investiguen, enriquezcan, tengan propiedades para hablar, para esto, ya cuando ya han comprobado técnicamente. Hay otros que dicen también, no, uno en la práctica aprende. Yo digo, el que no leyó nunca va a aprender. Aprenderá a hacer de una manera, pero hay varias formas de hacer las cosas, ¿no? Debido a su propia particularidad de cada trabajo. Entonces, uno cuando ha leído, cuando ha estudiado, cuando ha atendido sus clases bien, digamos, de hormigón y todas esas cosas, ya en las obras uno aplica ese conocimiento. Y con la experiencia, ya en obras de todo, va viendo la realidad, su teoría, todo se va cumpliendo. Toda esa teoría se va cumpliendo, los márgenes de seguridad que uno adopta, todo se va cumpliendo, más bien va optimizando sus márgenes de seguridad uno. Porque en los libros dice, utilice tal margen en tal cosa, entonces uno va optimizando. Yo les voy a contar una experiencia que tuve interesante. Tenía que hacer yo una cámara de bombeo de agua servida y tenía que bombearla, creo que eran unos 12 metros, ¿no? Hice el pozo de bombeo, todo, hice una construcción, un alcantarillado sanitario, y ya me tocó la parte ya de laguna. Hice también 3 lagunas, la hice en serie, el terreno era en pendiente. Bueno, hice todo el estudio, volumen, tiempo, del tiempo que tenían que estar en la laguna, el bombeo, todo. Y yo no soy sanitario. Yo tuve que estudiar, tuve que ver todo para el proyecto, porque el proyecto que había, o sea, como estaba proyectado, estaba mal, tuvimos que hacer uno nuevo y presentarle al supervisor la alternativa. Bueno, hice todo ese cálculo, ese diseño y todo, y comenzamos, hicimos la laguna, todo, tuve problemas de filtraciones, ahí también otro problema de suelo y todo, hasta que aprendí, metimos las patas en una cosita, después volvimos hasta que le pillamos, ¿no? Bueno, y ya el asunto de
eso de la laguna, por ejemplo, la primera laguna, la dimensión, la altura, todo llegaba a agua y era agua negra, tal como dicen los libros, y tiene un olor fuerte, ¿no? Entonces, y ya la segunda, o sea, según la teoría, los tiempos de duración, las dimensiones de la laguna, pasaba a la segunda laguna, y en la segunda laguna ya el agua se ponía celeste, pero un celeste bien fuerte celeste, ya como purificándose el agua. Y no, en la primera laguna no crecía alga, ni una pajita en la orilla, nada. En la segunda laguna comenzó a salir ya pasto, comenzó a salir, se veía ya gusanito con vida ya, ¿no? Y de ahí pasaba a la tercera laguna. En la tercera laguna ya el agua era celestita, cristalina ya, bien cristalina, y ya crecían las algas ya, a su alrededor ya habían algas, todas esas cosas, y eso dicen los libros. Quiere decir que ya hay vida. En la primera no había vida, no hay oxígeno, porque todas las bacterias se lo comen el oxígeno de las que están en el desecho, o sea, de los desechos sanitarios. Entonces ahí no hay. Sin embargo, ya en la segunda ya hay un poco de vida, en la tercera ya hay, ¿no? Entonces funcionó. Toda la teoría esa que estudié y apliqué funcionó. Y quedé contento, por eso dije yo, ¿cómo voy a decir uno en obra aprende? Si no lee, investiga, uno no aprende, si no estudia, no aprende. ¿Quién de los que hagan laguna, aunque hayan hecho, metido máquina y todo, cuando le diga, a ver, hacerme una laguna, y si no hay proyecto, ¿cómo la vas a hacer? ¿Qué tamaño, qué dimensión le vas a dar? ¿Qué volumen? Todas esas cosas, los tiempos, no vas a saber. Entonces, la teoría es primero y de ahí va la práctica. Ya hacer muchas cosas, ya claro, ganas mucha experiencia, ¿no? Para hacer los trabajos. Bueno, el caso es otra cosa que me llamó la atención de la parte de la teoría y la práctica. Yo busqué bombas, porque dentro del presupuesto habíamos puesto bombas para agua sanitaria. Y no, hice un pedido, mira, de aquí a 3 meses va a llegar. Aquí en Honen había una bomba italiana. Y con las características esas que yo le pedí, en 3 meses llegaba la bomba. ¿Qué hago? Me fui buscando por todos los lados. Había ido yo a agencias generales, no sé si conocen ustedes, ahí por la Cañota estaba. Había ahí no sé si chino o japonés, ¿no? Era el tipo, y le pregunto todo. Parece que sabía algo el tipo, sabía nomás bien. ¿Y para qué quiere usted? Pues yo quiero para bombear agua servida. Necesito bombear, ¿qué altura? Necesito bombear 14 metros de alto. ¿Y qué más me preguntó? 14 metros de alto y... Bueno, me dice, mire, no tengo agua servida, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Me dijo, entre una bomba de agua servida y una bomba de agua potable. Solamente el rotor, o sea, donde están esas aspas, que uno ve como una hélice allá dentro de la bomba, esa es la que succiona y esa es la que impulsa. Entonces yo había leído harto, porque leí harto, bomba centrífuga, bomba para agua potable, bomba para agua, y decía, son para agua servida, máximo 4 aspas, ¿no? Y lo más óptimo 3 aspas. Entonces 3 aspas quiere decir que tiene como 3, como una hélice tiene 2, ¿no? Una hélice de avión tiene 2, y un ventilador tiene más, ¿no es cierto? Más aspas. Entonces, ahí agarré y había el cálculo, o sea, el libro, ¿cómo se llama este libro de hidráulica? Mecánica de los fluidos el nombre en inglés es Streeter, ¿no? No sé si han visto ustedes. Lo estudié bomba, estudié las aspas, el espesor, el ángulo, todo te explica ahí bien. Y
dije, bueno, lo voy a hacer de acuerdo a esto y comencé a hacer mis cálculos, todo, para cambiar el rotor. La bomba tenía o sea, la potencia de la bomba tenía tantos kilowatts, me daba todo eso, yo podía transformar a caballos, ¿no? A tantos caballos HP. Y el libro decía todo, y con este ángulo y esta velocidad, porque también la velocidad, cuántas revoluciones por minuto tiene la bomba, me daban datos, y el tamaño de dónde iba a entrar el agua. Comencé y hice el cálculo. Le saqué con la que venía, porque él me dijo, sáquele eso, y usted póngale el aspa de acuerdo a su cálculo. Agarré, le saqué, compré una bomba, eran dos, dije voy a experimentar con una. La saqué, el rotor se llama, donde van las aspas, la saqué, medí todo bien y tenía que hacer otra aspa allá, la hice de hierro fundido. Fui a donde estos que hacen hierro fundido, le llevé el plano, lo hice el plano en AutoCAD, bien dibujadito, todo, quiero que me vacíe esto. ¿No? Y lo único que tienen que hacerle rosca ya, bueno, en tornería, todas esas cosas. ¿Cuánto me cobran? Creo que me cobraron $50, creo, el rotor. Y según mi cálculo y los coeficientes que le puse, esa daba. Entonces me fui ya, llevé la bomba, todo, probamos, habíamos hecho la instalación. Ahí también se tiene que poner la válvula la válvula de retención, porque yo botaba el agua y el agua se me podía volver y es cuando paraba la bomba, entonces se le coloca una válvula de retención. Entonces, y ahí también ustedes han estudiado seguramente el golpe de ariete, ¿no? En hidráulica, ¿sí? ¿Han estudiado? Hola, ¿estás escuchando? Sí, ingeniero. Sí, estamos escuchando. Ya, el golpe de ariete, ¿han estudiado? No que yo recuerde. En hidráulica se lleva eso. El golpe de ariete, o sea, cuando uno está circulando un caudal con cierta velocidad y para, de golpe se para, digamos, porque la bomba está funcionando y llega un momento en que el pozo de bombeo, o sea, uno lo mide el caudal y ya está botando, lo va desaguando ese pozo y llega a cierto nivel, entonces, y automáticamente se pone un automático y corta la corriente eléctrica. Y usted sabe que el motor eléctrico, ¡pum!, para en seco y ya no sigue, ¿no? Y la velocidad de ida también se para, entonces el agua se trata de volver y se activa una válvula, ¡pum!, que cierra como una compuerta. Esa válvula se llama válvula de retención. Y suena, oiga, ¡tum!, suena miércoles, y ese era el golpe de ariete. Vimos y todos nos dimos cuenta, el ingeniero que estaba en obra y yo, todo, el golpe de ariete, que ahí estaba, ahí lo experimentamos, lo vimos, porque nuestra cañería en la que botábamos era de 6 pulgadas. Subíamos el agua servida y allá lo distribuíamos a la laguna, o sea, para que vaya y salga a la laguna. Bueno, pero no me dio, o sea, el asunto es que mi cálculo y todo lo que hice no me dio, apenas llegó. Cuando probamos, hicimos y no me dio ya. Y con todo mi cálculo yo hice y ya no, apenas llegó el agua ya, y ya apenas llegó, fui, lo miré, todo. Entonces volví otra vez acá a Santa Cruz, hice, modifiqué, aumenté los coeficientes, todo, le aumenté un poquito más a la APA y me fui otra vez a probar. Otros $80, carajo, ahí al agua. Me fui y ya ese dio ya. Fíjense, pero la teoría es que ya he estudiado todas esas cosas, algo me ha fallado. ¿No? Algunas cosas me falló. Le aumenté un poco más el coeficiente, eso hice variarle los cálculos, hice de nuevo el signo y fui a hacerlo otra vez. Esa dio bien. Entonces hice una aspa de fierro fundido, 80. Entonces le dije, fui y compré otra bomba, porque el contrato era 2 bombas, ponerle una que trabaje y la otra para auxiliar si había alguna cosa, se fregaba, la otra trabajaba simultáneamente ahí. Mejor dicho, trabajaba tras que una se fregue o algo para mantenimiento. Entonces me compré 2 bombas italianas, pero para agua.
y le cambié el rotor, fui, lo hice el diseño y ya lo hice ya no de fierro fundido, porque el fierro fundido en la bomba, la cavitación la desgasta rápido, son débiles el fenómeno de cavitación es con la velocidad se van desprendiendo y se va desgastando, y cuando cuesta tan delgadita y se frega, y el hierro fundido no aguanta mucho, entonces la hice de bronce, y el bronce sí es más caro. Hice 4 rotores de bronce, me salió más caro todo, pero solucionó mi problema. Y la bomba de agua más barata también que la bomba especialmente hecha para agua servida. Pero la transformé, la hice y funcionó. Funcionó, oye, y eso fue esa experiencia que tuve. ¿Quién imagínense de todo? Experimenté, vi, estudié y vi ya lo que es en la práctica. Por eso nadie a mí me va a convencer y me va a decir, no, en la práctica se aprende. Mentira. Uno aprende la teoría primero, lee, aprende y va y aplica la práctica. En la práctica ve eso que, por ejemplo, eso que me salió a mí, que esos coeficientes que estaban en el libro, de repente lo modifiqué un poco, le aumenté el tamaño al modificar esos coeficientes y funcionó. ¿Y cómo lo iba yo a hacer si no tenía idea, si no hubiera estudiado? ¿Cómo hubiera yo determinado, hubiera hecho eso? No lo hacía. Otra persona no hacía, no tenía ni idea, no. Ahí se paraba y no solucionaba el problema hasta que vengan 3 meses y venga de Italia. Entonces, eso es lo que le digo yo a ustedes. Se aprende la teoría primero, estudien, investiguen y otra recomendación que le hago, estudien de libro. Si yo les paso estos apuntes, no crean ustedes que con eso nomás ya está aprendí. No, busquen los libros que les he dado, busquen, investiguen, vayan. No se conformen con lo que uno les dice o uno les da. No hay tiempo para la investigación. La ingeniería es amplia. Investiguen, lean, avancen. Hermosa es la ingeniería si ustedes comienzan a ver y que ustedes se pregunten cómo se hace un aeropuerto, y cómo se hace un túnel, y cómo se hace una piscina, y cómo se hace un puente, cómo se hace un pavimento. Es grande la ingeniería, amplia. Entonces, ahí uno necesita leer e investigar. Listo, hay problemas de todos, los problemas de hidráulica, por ejemplo, las obras hidráulicas, ¿no? Las obras viales. Entonces, hay de todo para aprender ingeniería, es amplia. Lean, investiguen. Bien, se nos pasó el tiempo, ya está bien hablando mucho. Bueno, entonces aquí juega un papel importante en la programación los rendimientos. Y hay rendimiento entonces de maquinaria, hay rendimiento de mano de obra, y también hay rendimiento de material. El rendimiento de materiales, por ejemplo, yo digo, entran en 1 metro cuadrado 50 ladrillos, por decirle, ¿no? De tal dimensión. Entonces, eso es rendimiento, o sea, rinde 60 ladrillos, entran en 1 metro cuadrado, a eso le llamamos rendimiento. También puedo decir yo en 1 metro cuadrado de construcción de muro me entran 12 kilos de cemento, ¿no? Entonces también ese es un rendimiento, 12 kilos ya yo tengo por metro cuadrado. Igual puedo decir del agua, me entran 8 litros por metro cuadrado, voy a gastar de agua. De arena puedo decir, bueno, me entran 0.03 metros cúbicos de arena por metro cuadrado. Entonces, esos son rendimientos ya. Con esos rendimientos, y si yo tengo que hacer 500 metros cuadrados de muro, entonces puedo calcular la cantidad de cemento, la cantidad de ladrillo, la cantidad de arenilla y la cantidad de agua que voy a utilizar. ¿No es cierto? De ahí me va a salir entonces los materiales. Entonces, hay rendimiento de materiales. Y los rendimientos de la mano de obra me van a servir para
si es que lo voy a hacer, bueno, un muro creo que hasta ahorita sigue siendo manual, ¿no? Aunque he visto algunos videos ya que hacen con mangueras, con hormigón y hacen muros y otras formas, ¿no? De hacerlo. Pero hablando del muro tradicional, del muro de ladrillo, tenemos un rendimiento, por decirle, una cuadrilla de trabajador está compuesta por 2 albañiles y un ayudante. Ese ayudante es el que le lleva el ladrillo, le lleva la gaveta, le mezcla todo y él comienza a vaciar y a colocar, a nivelar y ir construyendo el muro, los albañiles. Y un ayudante puede, a los dos le puede surtir de material. Entonces, por eso le digo la cuadrilla se compone de 2 albañiles y un ayudante. Eso tiene un promedio, digamos, hacerlo trabajar una semana, la otra semana. Tiene un promedio más o menos de 25 metros cuadrados por día. O sea, al hacer la semana contamos, medimos tantos días y sacamos un promedio de 25. O sea, yo he llegado a tener de 25, también he tenido de 20, he tenido de 23 y todas esas cosas. Entonces, depende de qué. Depende de qué tan hábil sean los trabajadores, los albañiles, porque hay albañiles que son capos, ligeros, rápidos y hacen bien. Hay otros que son más lentos, pero lo hacen bien el trabajo. Entonces, no podemos decir es tanto y se acabó. Entonces, yo lo que hago para calcular los tiempos, entonces, no me voy al optimista, a los 25 metros cuadrados por día, me voy a los 20 y calculo el tiempo con 20 para calcular el tiempo. Por ejemplo, si voy a hacer 700 metros cuadrados de muro, entonces agarro y divido entre 20. No sé si tienen máquina ahí, hagan ese cálculo. 700 metros cuadrados necesito construir y ver por día cuánto le da. 35, ingeniero. 35 días. Entonces ustedes necesitan 35 días. Si 35 días serían trabajados. Si descuento los domingos, entonces voy a descontar 4 días, ¿no es cierto? No se trabajan. 35 sería un mes y entonces descuento 4 domingos por mes. Entonces le sumo a esos 4, ya tendría 39 días calendario. 39, de esos 39, 4 son domingos y por lo tanto yo voy a tener mi tiempo de duración de la actividad 39 días, tiempo calendario. Entonces ahí ya agarro en el calendario y pongo, empiezo tal día, no trabajo el domingo, me salto y sigo trabajando, me salto el domingo y así voy marcando todo el tiempo donde voy a trabajar haciendo muro. Entonces de esa manera, si es que yo voy a trabajar solamente con una cuadrilla, serían 35 días. Pero de repente digo yo, bueno, me conviene a mí avanzar más rápido. Si no me voy a tirar un mes haciendo muro. Entonces agarro y digo, voy a poner 2 cuadrillas. Si pongo 2 cuadrillas, entonces mi rendimiento va a ser, no 20, va a ser 40. Entonces, ¿cuánto tiempo sería mi duración de mi actividad? 17 días. 17.5 días, ¿no? Más o menos rebando 18 días. 18 días es menos de un mes. Entonces puede ser que me caigan 2 domingos. 18 ya mi rendimiento sería 20, ¿no es cierto? Considerando domingos, digamos. Y ya le voy a enseñar cómo transformar de día hábiles a día calendario, un coeficiente, vamos a ver, tomando en cuenta los días que se trabajan y los días, bueno, que no es tan exacto. ¿Por qué? Porque hay días de lluvia, hay días que impiden trabajar, ¿no? Y vamos a tomarse algo de eso y vamos a tener un promedio, un coeficiente promedio que podemos traspasar de días trabajados a días calendarios. Bien, entonces de esa manera vamos encontrando la duración, nosotros aumentamos nuestro recurso y disminuimos el tiempo de duración de la actividad. Eso hace que
avancemos más rápido. También imagínense en una construcción tirarle 3 meses nomás, o diré un mes completo haciendo muros, entonces nada, después pierde. Ustedes saben que una construcción la hacen en 3 meses, 4 meses máximo, ya terminan la construcción. Entonces, eso ya es parte del ingeniero, cuántas cuadrillas, todas esas cosas. O sea, ya al decir, yo voy a utilizar 2 cuadrillas para hacer muros, ya estoy asignándole los recursos. Serían 4 albañiles y 2 peones. Ya le estoy asignando la mano de obra. Eso también asigna el tiempo de duración. O sea, con el tiempo de duración. Ah, pero me hago otra pregunta y digo yo, ¿y cuándo van a empezar la construcción de muros? Entonces ya dentro de mi planificación, dirá después de que coloque, si hay viga, muro de segundo piso, etcétera, estará la viga, la losa, después empieza esto. Y eso ya con la programación, ya al hacer el estudio, ya vamos a ir entrando a la parte de programar cuándo empieza, cuándo termina. Pero antes de empezar eso, primero vamos a aprender a calcular los tiempos de duraciones de las actividades con los rendimientos. ¿Listo? Entonces, hoy día lo vamos a dejar, todavía no vamos a ver ningún ejercicio, lo vamos a dejar para el día lunes. El día lunes vamos a empezar un poco y luego van a empezar los grupos a hacer su disertación. En la disertación hagan sus paros sinópticos, no me lean, digamos. Claro, léanlo para poder explicar, que hagan sus paros sinópticos y rápido los grupos, porque son varios grupos, para que dé tiempo de escucharlos a todos. ¿Listo? Bien, entonces nos despedimos ya. A lo último entró Copa. Copa, mamá, ni quería entrar. Entonces el lunes nos vemos, jóvenes, ¿ya? El lunes alisten su trabajo. Vamos a avanzar un poquito y de ahí ya van a comenzar a exponer. Nos vemos. Ingeniero, disculpe, sus diapositivas lo puede compartir, por favor. Sí, se las voy a pasar la diapositiva. Pero como le digo,